pues yo me definiría ya como un profesional sanitario, ¿vale? Que centra su día a día en el binomio medicamento-paciente, o sea, centro mi labor asistencial en la relación de las personas y los medicamentos, y eso es muy importante, y que el gran objetivo digamos, de un profesional sanitario, al fin y al cabo, es mejorar la salud de las personas, ¿no? Y contribuir y colaborar en ello, ¿no? Y esa es mi visión como farmacéutico comunitario, como farmacéutico de barrio. El farmacéutico, a través digamos, de su formación, evidentemente, de grado y actualmente, ¿no? Y de licenciatura en mi época, está, digamos, considerado dentro de las profesiones sanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, el punto de partida es ese, ¿no? Ahora, ¿mi perfil, digamos, es representativo? Bueno, pues yo creo que, en cierta manera, hay muchísimos compañeros y hay muchísima gente que digamos, en su interior se siente profesionales sanitarios. Evidentemente, y de hecho, bueno, en los tiempos recientes, cuando la pandemia, digamos, salían las noticias de quién eran los profesionales sanitarios y quién no, y cuando no nos contemplaban, eso generaba, digamos, protestas, ¿no? Dentro digamos, del mundo farmacéutico, ¿no? Porque muchas veces no estábamos con otros profesionales, ¿no? Que cubrían otras necesidades de la sociedad. Entonces yo creo que el sustrato del farmacéutico hoy día, el farmacéutico de oficina de farmacia, es sanitario. Otra cosa es su desarrollo, otra cosa es su día a día, donde la farmacia es un mundo de equilibrio, ¿no? Y en ese mundo de equilibrio, pues evidentemente tienes que tener muchas habilidades y desarrollar muchas tareas, muchas rutinas, y entonces, lógicamente, pues ya depende del grado que tú le quieras acentuar a esa parte sanitaria de tu día a día. Yo considero que es un escenario ideal, es un laboratorio, digamos, donde tenemos todos los elementos posibles para hacer cosas nuevas, ¿no? Y lo más importante es que tenemos la gran confianza de las personas y tenemos una gran misión en nuestro día a día. Entonces, yo considero que es un sitio magnífico para investigar, para innovar, para desarrollar prácticas profesionales, ¿no? Sí. Lo de tener éxito, la palabra éxito es una palabra muy grande. Yo creo que es una palabra muy ambiciosa, porque el éxito, no sé, tiene muchas caras, ¿no? Muchos significados, ¿no? Pero el éxito digamos, de muchos farmacéuticos, de muchos compañeros, y lo digo de corazón, el éxito está reconocido por su relación con las personas, por esos niveles de confianza altísimos, por ese nivel de fidelidad, y en mi caso es así. O sea, yo considero el éxito cuando tienes el reconocimiento de tus iguales, ¿no? En tu entorno de trabajo, ¿no? En tu comunidad, ¿no? Entonces yo, desde ese punto de vista, creo que la farmacia es un sitio para tener éxito profesional. Lo podemos medir desde muchos puntos de vista, y ahí habría elementos quali y elementos quanti también, ¿no? Por supuesto, pero los elementos quali yo creo que al final predominan, por lo menos en mi opinión. Los elementos quali, ¿qué son? Los elementos quali es que tú, cuando comienzas una trayectoria profesional, pues lo que quieres un poquito es el reconocimiento de tus pacientes, de tus clientes. En la farmacia, yo siempre digo, hay de todo. Ahí tenemos pacientes, tenemos clientes y tenemos usuarios. El usuario es un perfil neutro. El cliente es aquel que, lógicamente, viene a la farmacia y compra, digamos, cosas en el mundo de la salud, pero no tiene esa relación, digamos, profesional contigo, no has trabajado con esa persona, ¿no? Desde el punto de vista de implicarte un poco más. Y los pacientes son ya aquellos que, bueno, fruto de, a lo mejor, de sus tratamientos crónicos o fruto de algún problema de salud, pues entonces ya digamos, te han consultado, ya estás trabajando con ellos, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, esa gran palabra que es la confianza, que es una palabra enorme, pues yo creo que es uno de los indicadores de éxito. Y después, por supuesto, tienes toda la parte cuanti, ¿no? De indicadores, evidentemente, que también hay que contemplarlos, y que yo creo que hoy día se miden muy bien, ¿no? A través de
de programas de gestión y a través digamos, de cuentas de resultados y de implantación en tu zona, ¿no? Entonces yo creo que el éxito tiene muchos significados, pero yo me quedo más con la parte, digamos, humana, ¿no? Del reconocimiento de las personas. Esa es una gran pregunta. A ver, alguien dijo en una tertulia, una reunión que estábamos, que evidentemente al final las profesiones que van a permanecer en los próximos años serán aquellas que tengan que aportarle algo a la sociedad desde el punto de vista, digamos, diferencial, ¿no? Que no haga la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí estamos nosotros, ahí estamos los farmacéuticos. Evidentemente el mundo digital digamos, nos va a superar en muchas facetas, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Lógicamente, y va a hacer bueno, que todo lo que sea evidentemente una compra simplemente de interés, pues se desarrolle sin la presencia de nadie, de ningún profesional, no pasa nada. Pero después hay un gran mundo, que es el mundo digamos, que aporta, lógicamente, donde aporta valor el farmacéutico, que es el mundo del medicamento. Entonces, hoy día cualquier persona puede perfectamente acceder a una ficha técnica del medicamento, incluso puede acceder a revistas digamos, con resultados, con estudios, pero la adaptación del conocimiento, la gestión del conocimiento adaptado a cada persona, eso es lo que al final tienen que hacer los profesionales, ¿no? Y los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, los médicos se quejan de que los pacientes ya llevan los diagnósticos hechos, ¿no? Eso es una realidad, y a nosotros cada vez más pues te dicen, oye, he mirado este medicamento, he mirado este del otro, pero al final tienes que adaptar el conocimiento a la realidad de esa persona. Esa adaptación, esa gestión del conocimiento es donde estará el futuro del farmacéutico como profesional sanitario de cercanía, de confianza, y ahí evidentemente pues la relación interpersonal será fundamental. O sea que sí, yo creo que tenemos mucho futuro en esa sociedad del siglo XXI, con un alto nivel tecnológico, pero donde al final hará falta, a través de los medios que sea, la relación entre un farmacéutico y una persona y un paciente. Tú has dicho precisamente una palabra que a mí me encanta, que es equilibrios, ¿eh? Yo creo que en la farmacia se tienen que dar, digamos, unos equilibrios o una dualidad, pero me gusta más la palabra equilibrio, entre lo cual y lo quanti, entre lo comercial y lo asistencial, entre el mundo de la salud, digamos, con su concepto amplio, como define la OMS, y lo que es el mundo más sanitario, que es el medicamento y la enfermedad, ¿no? Evidentemente, con la que convivimos también. Entonces, ese mundo de los equilibrios es muy importante, y uno de ellos, evidentemente, es que la farmacia tiene que ir bien, y aquí hago una apuesta, evidentemente, es que el elemento diferencial que hace que mi farmacia, gracias a Dios, los últimos 20 o 25 años vaya bien, yo podría a lo mejor ir mejor, no lo sé, pero yo considero que va bien, es el elemento asistencial, y eso me lo dice mi asesora fiscal. Quiero decir que cuando tú tienes un modelo de farmacia, digamos, muy acentuado y va bien, con un alto grado de fidelidad y con unos crecimientos moderados, porque estoy en una zona de no mucha densidad de población, pero sí lo suficiente para tener pues resultados que te animan a que el camino que elegí hace muchos años es un camino que se puede perfectamente implementar para el futuro cuantitativo de una farmacia. O sea, lo asistencial es útil para el desarrollo económico de una farmacia como pequeñita empresa, porque es una microempresa, pero una microempresa orientada hacia la salud de las personas. Pues mira, me ha recordado al título que le pongo a la primera diapositiva bueno, cuando me invitan a dar un curso, o cuando voy lógicamente a las clases de máster, ¿no? con farmacéuticos recién egresados y demás. Y comencé poniéndole un título muy largo hace mucho tiempo, y al final le pongo un título muy corto, y siempre el mismo, y es Farmacia San Julián, farmacia asistencial. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, ese es el título de mi proyecto, ¿no?
Construir una farmacia asistencial. No exenta de la realidad que he dicho antes, no exenta de los equilibrios, no exenta de, digamos, de todo el mundo de la salud, de las categorías profesionales que se trabajan y que evidentemente no es el medicamento, pero digamos que mi proyecto en sí es farmacia asistencial. Necesidad social hay, y cada vez más. O sea, si la había en los años, en el año 90, ¿no? Cuando comienza toda esta corriente, en el año 2000, evidentemente, cuando ya se empieza a afianzar en España. Y fíjate que han pasado 22, 23 años y se habla ahora mismo digamos, de todo lo que es envejecimiento poblacional, cronicidad, digamos, carencias de la atención primaria. Fíjate si tenemos nuevos elementos y nuevas oportunidades para que el farmacéutico de oficina de farmacia, el farmacéutico comunitario, el farmacéutico de barrio, en mi caso, aporte de una manera coordinada, lógicamente, su trabajo al entorno de atención primaria. O sea, más que nunca. Estamos en un tiempo enorme de oportunidad y tenemos mucho camino recorrido, que es un camino de muchos resultados. O sea, el trabajo hecho por la farmacia asistencial en estos 25 años, vamos a poner 25 años, es un camino de muchos resultados, publicaciones, congresos. O sea, lo que puede aportar el farmacéutico a través de los trabajos de las instituciones colegiales, Consejo General, Consejo Andaluz, en mi caso, colegios profesionales, sociedad científica como que tenemos. O sea, hay multitud de resultados. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora, lógicamente, es tratar de coordinar todo este esfuerzo, toda esta realidad, evidentemente con una administración sanitaria que nos permita trabajar de manera coordinada y colaborativa. Eso para mí es el gran reto de los próximos 10 años. Vamos a poner 10 años, ¿no? El objetivo, evidentemente, era crear, digamos, una hoja de ruta profesional, ¿no? Que la farmacia tuviera, digamos, un sello, ¿no? Un marcado, ¿no? Un acento, digamos, profesional. Yo creo que esa parte pues, la hemos conseguido bien. E incluso en los últimos 2-3 años, a nivel personal y profesional, lo siento un poquito ese reconocimiento, lo cual te satisface, ¿no? Pero después hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. Tenemos un poquito ya, digamos, la dinámica con los pacientes. Conseguimos, lógicamente, que los pacientes nos perciban. Yo creo que todavía nos queda mucho. Pero el gran reto para mí es el trabajo coordinado. Digamos que la integración no me gusta más coordinación. La coordinación con otros profesionales de atención primaria en procesos asistenciales. Para mí, ese sería el gran reto, el gran logro, lógicamente, de esta farmacia y del farmacéutico como profesional sanitario en la sociedad. Entonces, yo seguiré trabajando en esa línea. Evidentemente, tenemos resultados en salud en estos años, hemos demostrado cosas, hemos hecho comunicaciones a congresos, hay mucho trabajo, hemos tenido algún premio por ahí, en fin, es un trabajo también de equipo, ¿eh? O sea, no es un trabajo mío, porque eso sería absurdo, es un trabajo de mi equipo, de la farmacia. Hemos ido puliendo el perfil del profesional que colaboramos en la farmacia también, porque hay gente muy válida, pero todo el mundo no tiene esa misma orientación y un equipo tiene que tener también perfiles complementarios. En fin, es todo un trabajo apasionante. Por eso te decía que la farmacia como tal es un laboratorio de experiencia tremendo, es precioso, ¿no? Es una microempresita, pero es una microempresita donde tiene todos los elementos de una gran empresa y además lo tienes que hacer con mucha imaginación y con muchos recursos propios, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es apasionante. El día a día de una farmacia comunitaria es apasionante. Y yo lo invito a que las personas y a que los jóvenes farmacéuticos lo vean como un centro de desarrollo profesional. Es precioso. Y eso hoy día no está así muy visto, porque tengo mucha relación con farmacéuticos jóvenes, pero tenemos que hacérselo ver y yo soy un convencido de ello. El equipo, el factor humano al final es el que digamos, transmite lógicamente la fuerza y la magia a cualquier institución, ya sea pequeña o grande. Yo creo que es el elemento más importante. Las relaciones humanas, digamos, la aportación de las personas.
Entonces, el equipo de la farmacia yo tengo muy claro tres características, ¿no? Que es, lógicamente, la visión de profesionales sanitarios. Tenemos que creernos, lógicamente, aquello que queremos ser, muy importante. La proactividad profesional, o sea, la actitud más importante es la proactividad de ese equipo, de esas personas que van orientadas hacia los pacientes, hacia las personas que vienen a la farmacia. Y después ese abordaje diario, cuando nos ponemos la bata, tener muy claro cuál es nuestra misión cada día. Entonces, eso significa que tú tienes que, con esa proactividad, tú tienes que hacerle ver a esas personas que estás ahí para ayudarles, para mejorar su salud, a través de nuestro campo de acción, que al final y al cabo, mayoritariamente es el medicamento y el paciente. Y aquí sí quiero romper una lanza. La farmacia, hay muchas realidades de farmacias, pero la farmacia media de España vive del medicamento y vive lógicamente del concepto, digamos, de la medicación en el paciente, del concepto digamos, de resultados en salud. Entonces, tenemos que trabajar y desarrollar esa faceta. O sea, no vive en un 75%, se habla 70, 75, 80, es medicamento su rol de facturación. Entonces, a partir de ahí, tendremos que desarrollar y aportar mucho en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso invito. Entonces, el factor humano es lo más importante. Y después la estructura. La estructura es un gran reto. La estructura es un gran reto que todavía no he conseguido del todo, pero que vamos camino de ello, ¿eh? Y como te digo, siempre un laboratorio de experiencia al final es un proceso continuo, ¿no? Entonces la estructura era muy importante porque de aquella farmacia de mostradores grandes, preciosos, corridos, donde era imposible interaccionar profesionalmente, pues hemos ido puliendo. Entonces ahora tenemos mostradores individuales que lo hemos llamado box de dispensación, tenemos mesa de dispensación para dispensar sentado, cosa que yo creo que enriquece mucho esa dinámica de interacción con las personas. Y después hemos creado las consultas dentro de la farmacia, ¿no? Una consulta en la zona digamos, al público, una consulta de atención farmacéutica, y mi despacho, que siempre está accesible desde el público, también lo tenía yo rotulado ya como consulta hace mucho tiempo, con lo cual tenemos como consulta 1 y consulta 2, dos consultas para sentarnos con los pacientes cuando necesitan ese trabajo más profundo. Pues mira, muy fácil. La primera es la de una generación, y soy hijo de farmacéutico, la de una generación que no entendía, la de mi padre y la de las personas que trabajaban con él en aquel momento, que no entendían qué es lo que pretendía yo y qué es lo que iba a hacer, cómo que me iba a sentar con una persona, ¿no? O sea, al final estás innovando, ¿no? Es una innovación en farmacia asistencial. Y la primera es la de esa generación que decía, y eran magníficos profesionales, que coste, pero era como diciendo, bueno, ¿y cómo que te vas a sentar? ¿Cómo que vas a estar ahí 10, 15 minutos con una persona explicándole cualquier cosa, ¿no? Pues esa fue la primera. Y después, poco a poco, tienes que hacer, lógicamente, el ofrecimiento de lo que quieres, tienes que contárselo mucho a la gente. Tienes que contarle a la gente mucho en qué puedes ayudarle y en qué quieres ayudarle. Y ese es el gran reto. Ese ofrecimiento de la parte profesional del farmacéutico sigue siendo el reto continuo hoy día. Sigue siendo el reto continuo. Evidentemente, la estructura condiciona la percepción de las personas. O sea, tener una estructura adecuada de farmacia, digamos que donde los elementos asistenciales estén muy presentes, ayuda mucho, muchísimo. Dentro del mundo de los equilibrios que hemos dicho antes, yo también tengo exposición y tengo merchandising en mi farmacia, por supuesto, pero la estructura condiciona mucho, pero la clave está en el ofrecimiento, en el contarle, digamos, las cosas a las personas. Y en eso tengo que decirte que la última incorporación de un farmacéutico recién egresado de 25 años, que viene con una filosofía claramente asistencial, ya no tiene ninguna barrera en hacerlo. O sea, yo lo hace de manera natural. Aquello que nosotros hemos ido puliendo a lo largo de los años, estas generaciones nuevas que vienen de la facultad con un carácter muy sanitario, porque así se lo inculcan, lógicamente, a lo largo de esos 5 años, pues ya lo ven de manera natural el ofrecer su servicio profesional, el sentarse con las personas. O sea, que es una maravilla como lo hacen, mucho mejor que lo hacíamos nosotros. Nosotros nos hemos centrado en 3 consultas farmacéuticas,
¿vale? Diseñamos un díptico de servicios profesionales en el 18, lo evolucionamos un poco, evidentemente, y lo seguimos manteniendo, ¿vale? Digamos, con la descripción de en qué podemos ayudar a las personas y con sus honorarios profesionales. Nos sirve para digamos, entregárselo a las personas con la explicación correspondiente. Pero fundamentalmente en este año 2022 y en este mes de noviembre, precisamente, con la incorporación de este último farmacéutico joven, nos hemos centrado en 3 consultas fundamentales para trabajar con los pacientes. La consulta, digamos, de atención farmacéutica a personas con diabetes y riesgo cardiovascular, que es la que yo llevo desde el principio, desde hace muchos años, un poquito la línea de experto que yo he intentado convertirme, ¿no? Lógicamente, por muchas razones, por prevalencia y porque tienes que elegir un poquito ser experto en algo como profesional sanitario, ¿no? Yo creo que eso está claro en el mundo hoy día. Y después hemos desarrollado 2 consultas. La consulta de educación nutricional, que la lleva también otra farmacéutica, otra compañera, y orientado a pacientes de riesgo cardiovascular y a pacientes con sobrepeso, para trabajar mucho todo lo que es esa educación nutricional y ese cambio de hábitos, que es lo más difícil. Y la tercera, la consulta más reciente, con la incorporación de este farmacéutico experto, la atención farmacéutica en una dermatología clínica y dermatología cosmética. A ver, el máximo nunca lo alcanzaremos, ¿no? Porque siempre se podrá hacer algo más por las personas, ¿no? Y sobre todo por la salud de las personas. Pero para mí el máximo estaría en un trabajo coordinado. Te lo he dicho antes. Para mí el máximo será cuando la farmacia, digamos, tenga ese reconocimiento, ese rol profesional ya, digamos, en procesos, ¿no? Donde tú tengas una misión que cumplir, lógicamente, en un trabajo coordinado con médico de familia y con enfermeros, fundamentalmente, porque es en nuestro entorno de primaria. Y entonces tú tengas, digamos, que trabajar unas áreas, lógicamente, concretas con ese paciente y, lógicamente, aportar tu experiencia profesional en eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El día que, imagínate, en el proceso de diabetes, pues tú estés, digamos, realizando tareas de educación terapéutica, que registres, evidentemente, eso en la historia clínica del paciente, que puedas tener unas vías de comunicación para lógicamente, cuando estás realizando ese seguimiento farmacoterapéutico y esa evaluación de la farmacoterapia, tener, digamos, acceso directo a interaccionar con el médico para aportarle tu visión concreta sobre grado de adherencia, grado de efectividad, grado de seguridad de una medicación, o sea, llegar a esas cosas concretas, ¿no? Lógicamente. Entonces, cuando lleguemos a ese rol concreto, digamos, y que esté registrado en donde se registra, que es la historia clínica hoy día, pues entonces estaremos ya llegando a esa tierra prometida, ¿no? Si se me permite un poquito, esa tierra prometida donde nos quedará todavía un camino, pero ya estaremos pisándola, ¿no? Ese será el reto de los próximos 10 años. Para mí va a ser una de las banderas de trabajo profesional más importantes, donde nos tenemos que implicar. Falta definir la hoja de ruta, falta hacer una apuesta verdadera por el papel del farmacéutico en la sanidad, ¿no? Yo creo que, y esa apuesta verdadera, bueno, quizás en los últimos años, pues, o los últimos 15 o 20 años ya se viene desarrollando, como comenté antes, pero a lo mejor no era tan necesario para una administración que está teniendo problemas ahora para dar respuesta a las necesidades sociales, y quizás sea el momento de realizar nosotros un posicionamiento fuerte, ¿no? Un posicionamiento, digamos, en positivo y colaborativo. Eso por una parte, esa apuesta decidida, que a mí me gusta decir, o sea, realizar una apuesta decidida de la profesión hacia esa faceta asistencial es fundamental. Y después, evidentemente, pues tendremos que superar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la farmacia hoy día estaría preparada y así lo recoge su normativa. Lógicamente, las leyes que nos regulan al final son leyes donde se recogen los roles profesionales que podemos aportar. O sea, tenemos realmente el marco normativo ideal, tanto autonómico como nacional, para poder llevar a cabo todo ese tipo de servicios profesionales. O sea, no habría ningún problema.
El problema está en tender ese puente de coordinación, ¿eh? Después se hablan muchas cosas, ¿no? Se hablan si el modelo retributivo ayuda o no ayuda, en definitiva, yo creo que hay cosas que habrá que trabajar, analizar bien y someterlo lógicamente a consideración, ¿no? Igual que lógicamente la carrera profesional de los equipos de farmacia, fundamental, para mí fundamental en los próximos años, ayudar a que los farmacéuticos se desarrollen profesionalmente dentro de los equipos de farmacia, ¿no? Y con eso, lógicamente, conseguiremos subir, elevar el nivel profesional, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que irán aparejadas a todo esto, pero si tuviéramos que hacerlo hoy día, igual que hicimos la receta electrónica en su momento, si tuviéramos que hacerlo, estaríamos en disposición de hacerlo, ¿eh? Simplemente lo que pasa es que hay que construir esos puentes. Y digamos, esa es una labor que ya la están haciendo las instituciones como, por ejemplo, el Consejo Andaluz de Colegios, ¿no? Está realizando un gran trabajo con la administración de conseguir generar esa confianza y esas potenciales funciones del farmacéutico con el sistema, pero hay que consolidarlo mucho más en los próximos años. Mi farmacia, como yo te digo, que es una farmacia de barrio, Centro Histórico de Sevilla, es una farmacia, digamos, de facturación media. Vamos a ponerle, si quieres, nivel 6,75 o 7, vamos, si quieres, pero no es una farmacia potente, es una farmacia, gracias a Dios, donde colaboramos un equipo de 5 personas con un esfuerzo, ¿no? Lógicamente por nuestra filosofía, pero que es una farmacia que no se diferencia mucho de la farmacia media española, no es un boticón, no es una farmacia grande. Entonces, si en este tipo de farmacias se puede desarrollar labor asistencial, se puede en muchísimas farmacias de España, y eso es el mensaje que yo intento decirlo. O sea, si yo puedo, puede mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Entonces, claro que se puede. Y la farmacia rural, evidentemente, ahora eso sí, habrá digamos, unas actuaciones profesionales, digamos, básicas y fundamentales para la farmacia en los próximos años, y después, evidentemente, en función de tus capacidades, podremos ir desarrollando distintos niveles, ¿no? Porque no todo el mundo va a poder hacer todo eso, pero sí esa actuación fundamental en el entorno medicamento-paciente tendremos que hacerlo toda la farmacia, y a partir de ahí, pues poco a poco habrá roles profesionales nuevos en función de tu factor humano, en función de tu capacitación, en función de tu acreditación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la farmacia rural, yo creo que es donde está el corazón de nuestra profesión.